El desierto de Baja California no guarda secretos, los devora. El sol calcina los huesos hasta hacerlos polvo. El viento se lleva los susurros y los convierte en un silbido anónimo. Aquí, en la línea que separa un sueño de una pesadilla, las historias mueren antes de ser contadas. Pero algunas se niegan a desaparecer. Se aferran a la tierra seca como un cactus a la vida. Se convierten en un eco, en un fantasma que camina entre los vivos, buscando a alguien que escuche. Esta es una de esas historias. La historia de una niña cuyo nombre fue borrado por la arena y la crueldad. Yo soy Padre del Valle, y esto es Realidad México. Lo que van a escuchar hoy no es una ficción, es un espejo roto de nuestra realidad, un reflejo que duele mirar. Si buscas entretenimiento, este no es tu canal. Si buscas una distracción, cambia de video ahora. Pero si crees que una vida olvidada merece ser recordada, si crees que el silencio es cómplice del crimen, entonces quédate, suscríbete. No para ser un número más, sino para ser un testigo. Para prestar tus oídos a quienes ya no tienen voz. Para que juntos hagamos que el olvido sea imposible. La historia comienza con un rumor. Un murmullo en un albergue de migrantes en Tijuana. Un lugar donde el miedo es el aire que se respira. Nadie hablaba en voz alta. Solo miradas. Gestos furtivos. Una madre que abrazaba a su hijo con demasiada fuerza. Un padre que vigilaba la puerta como un halcón. Algo se había roto en esa frágil comunidad de viajeros. La confianza. Una niña había desaparecido. No era la primera. No sería la última. En la frontera, los niños se pierden como se pierden las monedas. Se caen por las grietas del sistema. Pero esta vez era diferente. No se había perdido en el desierto. No se la había llevado la migra. El rumor era más oscuro, más retorcido. Decían que no había desaparecido. Decían que la habían vendido. La trabajadora social, Carmen Mendoza, escuchó el rumor por tercera vez esa semana. Su oficina era un pequeño cubo de paredes grises y luz fluorescente. Un purgatorio de expedientes. El aire olía a papel viejo y a café quemado. Carmen llevaba 15 años en ese escritorio. 15 años viendo el dolor humano convertido en formularios. Formulario 3B. Violencia doméstica. Formulario 7A. Abuso infantil. Formulario 12C. Persona desaparecida. Había aprendido a construir un muro alrededor de su corazón. Una pared hecha de cinismo y procedimientos. Era la única forma de sobrevivir. La única forma de no volverse loca. Cuando una joven hondureña, con los ojos hinchados de llorar, le susurró el nombre de la niña, Carmen sintió un pinchazo en ese muro. ¿Lucía? Se llamaba Lucía. Tenía 8 años. La vendieron, susurró la mujer. Su propia gente. Carmen asintió con la cabeza, su rostro una máscara de profesionalismo. Llene este formato, por favor. El 12C. Necesitamos un reporte oficial para iniciar la búsqueda. La mujer la miró. Sus ojos no eran de súplica, eran de decepción. Como si esperara algo más, algo humano. Carmen desvió la mirada hacia su monitor. El cursor parpadeaba, esperando. Es el procedimiento, dijo Carmen, con una voz que sonaba hueca hasta para ella misma. La mujer se levantó sin decir una palabra. Dejó el formulario en blanco sobre el escritorio y se fue. Esa noche, Carmen no pudo dormir. El nombre resonaba en el silencio de su apartamento. Lucía. Se levantó y caminó hacia la ventana. Las luces de Tijuana se extendían como una herida abierta en la oscuridad. Cada luz, una historia. Una tragedia. Una pequeña victoria. Un sueño roto.
Su trabajo era clasificarlas, ponerles un sello, archivarlas, pero el nombre, Lucía, se negaba a ser un expediente más. Carmen sintió un escalofrío. No era el frío de la noche, era el presentimiento de que, si ignoraba ese nombre, una parte de ella misma se archivaría para siempre. Al día siguiente, rompió sus propias reglas. No abrió un expediente nuevo. No llenó ningún formulario. Tomó las llaves de su viejo auto y condujo hacia el albergue. No como una funcionaria del gobierno, sino como una mujer que ya no podía soportar el sonido del silencio. El albergue era un laberinto de lonas y láminas, un monumento a la esperanza desesperada. El olor a guiso y a desinfectante barato flotaba en el aire. Los niños corrían y gritaban, jugando entre los pasillos improvisados, creando una normalidad falsa en medio del caos. Carmen buscó a la mujer hondureña. No la encontró. Preguntó por ella. Nadie la había visto desde ayer. El miedo era un candado en la boca de todos. Carmen se sentó en una banca de plástico. Se sentía observada. Cada par de ojos que pasaba la medía, la juzgaba. Ella era el sistema que les fallaba una y otra vez. Estuvo a punto de rendirse, de volver a la seguridad de su oficina, a la comodidad de los formularios. Entonces, un niño pequeño se le acercó. No tendría más de 5 años. Llevaba en la mano un pequeño dibujo, hecho con un crayón morado sobre un trozo de cartón. Era el retrato de una niña con el cabello largo y 2 flores. ¿Buscas a Lucía?, preguntó el niño. Carmen sintió que el corazón se le detenía. Asintió, incapaz de hablar. Ella se fue con su tío, dijo el niño, con la inocencia brutal de la infancia. El tío malo. El niño le entregó el dibujo. Me dijo que te lo diera. Carmen tomó el cartón. Sus manos temblaban. En la parte de atrás, escrito con la misma letra torpe del niño, había un nombre: Ricardo. Y debajo del nombre, una dirección. No era una dirección formal, era una descripción. La casa con la puerta roja junto al deshuesadero, en la colonia El Florido. Carmen sintió el frío del metal en sus venas. Eso no era un reporte, era una pista. Era una invitación a un lugar del que, quizás, no podría regresar. Miró al niño. ¿Quién te pidió que me dieras esto?, preguntó en voz baja. El niño señaló hacia el fondo del albergue. Entre la multitud, Carmen vio por un segundo el rostro de la mujer hondureña. Le dio un ligero asentimiento con la cabeza, y luego desapareció entre la gente. No era un llamado de auxilio al sistema. Era un acto de fe. Una fe depositada no en la institución, sino en la persona. En la mujer que había visto una grieta en su propia armadura. Carmen dobló el cartón y lo guardó en su bolsillo. Se sentía como una brasa ardiendo contra su piel. Sabía lo que tenía que hacer. Y sabía que estaba completamente sola en esto. El sistema no la apoyaría. Sus superiores le dirían que estaba loca, que se estaba excediendo en sus funciones, que estaba poniendo en riesgo a la institución. Llene el formato 2B. Espere la autorización. Siga el protocolo. Las palabras resonaban en su mente como una letanía vacía. Pero el dibujo en su bolsillo pesaba más que todos los manuales de procedimientos del mundo. Conducir hacia la colonia El Florido fue como descender a otro mundo. Las calles pavimentadas desaparecieron. El polvo lo cubría todo. Casas a medio construir se aferraban a las laderas de los cerros como si temieran caer. Perros flacos la miraban pasar con ojos indiferentes. El aire era espeso, cargado con el olor a basura quemada y a desesperanza. El deshuesadero era una montaña de metal oxidado.
Un cementerio de autos. Carrocerías retorcidas como cuerpos en agonía. Y junto a él, una pequeña casa, con una puerta roja, una mancha de color violento en un paisaje de óxido y polvo. Carmen detuvo el auto a una distancia prudente. El corazón le martilleaba contra las costillas. ¿Qué esperaba encontrar allí? ¿A una niña? ¿A un monstruo? ¿O solo una puerta cerrada y más silencio? Se quedó mirando la casa durante largos minutos. El sol de la tarde golpeaba el parabrisas. Cada instinto de supervivencia le gritaba que se fuera, que volviera a su oficina, que llenara el maldito formulario, que dejara que el sistema hiciera su trabajo lento e inútil. Pero la imagen del dibujo del niño no la dejaba en paz. Lucía, con 2 flores en el pelo. Respiró hondo. El aire quemaba sus pulmones. Apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto. Abrió la puerta del auto. El calor la golpeó como una pared sólida. Cada paso hacia la casa con la puerta roja se sentía como una decisión final. El suelo crujía bajo sus zapatos. Llegó a la puerta. Estaba despintada. La madera, hinchada por la humedad. No había timbre. Levantó la mano para tocar. Su propia mano le pareció extraña, lejana. Un temblor la recorría. Tocó 3 veces. El sonido fue absorbido por la madera. Sordo. Inútil. Esperó. Nada. Solo el silbido del viento entre los restos de los autos. Estaba a punto de darse la vuelta. De aceptar que había sido una locura. Cuando escuchó un ruido en el interior. Un arrastrar de pies. La cerradura giró, con un chirrido metálico que le erizó la piel. La puerta se abrió. Una rendija. Un hombre la miraba desde la penumbra del interior. Era alto, delgado. Sus ojos eran pequeños, hundidos, y estaban completamente vacíos. «¿Sí?», dijo el hombre. Su voz era un susurro rasposo. Carmen sintió un sabor metálico en la boca. El sabor del miedo. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Se aclaró la garganta. «Busco a Ricardo», dijo, sorprendida por la firmeza de su propia voz. El hombre no parpadeó. «Soy yo», respondió. La atmósfera se volvió densa, pesada. El tiempo pareció detenerse. Carmen podía sentir el sudor frío bajando por su espalda. «Vengo a preguntar por una niña», dijo Carmen. «Se llama Lucía». En ese instante, algo cambió en los ojos del hombre. El vacío fue reemplazado por un destello, una chispa de algo oscuro. ¿Miedo? ¿Ira? Ricardo no dijo nada. Simplemente abrió más la puerta. Fue una invitación silenciosa. Una entrada al corazón de la oscuridad. Carmen sabía que entrar en esa casa era cruzar una línea sin retorno. Pero la imagen de Lucía, la del dibujo, la empujaba hacia adelante. Dio un paso. Y cruzó el umbral. El interior de la casa era una cueva. Oscura. Fría. El poco sol que se filtraba por las ventanas sucias solo servía para iluminar el polvo que flotaba en el aire. Olía a humedad, a encierro y a algo más, algo vagamente dulce y nauseabundo, como flores pudriéndose. Carmen dio un paso más. La puerta se cerró detrás de ella con un chasquido sordo. El sonido la hizo saltar. Estaba atrapada. Ricardo no se movió. Permaneció de pie, a contraluz, una silueta sin rostro. «¿Qué quiere?», repitió él. La voz de Carmen era un hilo. «Lucía, la niña». Ricardo soltó un suspiro. No era de cansancio, era de fastidio, como si la presencia de Carmen fuera una molestia burocrática. «Aquí no hay ninguna niña», dijo. «Un niño en el albergue me dio esto». Carmen sacó el trozo de cartón. Sus dedos apenas podían sostenerlo. Ricardo ni siquiera lo miró.
Los niños inventan cosas, dijo, encogiéndose de hombros. Dijo que usted era su tío. Ricardo. El hombre se mantuvo en silencio. El silencio se estiró, volviéndose filoso, cortante. Carmen sintió que el aire se le acababa. Por favor, susurró. Solo dígame si está bien. Ricardo inclinó la cabeza, como si estuviera considerando la pregunta. ¿Bien? Repitió la palabra como si fuera un idioma extranjero. ¿Qué es estar bien en un lugar como este? Hizo un gesto abarcando la habitación miserable. Una mesa coja. 2 sillas de plástico. Un colchón manchado en un rincón. Aquí nadie está bien, dijo. Aquí solo se sobrevive. Se acercó un paso a Carmen. Ella retrocedió instintivamente. Chocó contra la puerta, la madera fría contra su espalda. Usted no entiende nada, dijo Ricardo, y por primera vez había una emoción en su voz. No era ira. Era una especie de piedad amarga. Usted viene de su oficina con aire acondicionado, con su salario seguro, con sus reglas y sus formularios. Se detuvo justo frente a ella. Carmen podía oler su aliento. Olía a café viejo y a cigarrillos baratos. Aquí las reglas son otras, susurró. Aquí todo tiene un precio. ¿Dónde está ella? Insistió Carmen, con la voz rota. Ricardo sonrió. Fue la cosa más aterradora que Carmen había visto en su vida. Una sonrisa sin alegría, sin humor. Los labios se estiraron sobre sus dientes, pero sus ojos siguieron muertos. Llegaste tarde, dijo. Siempre llegan tarde. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Carmen. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Lucía ya no está aquí. ¿A dónde se fue? ¿Con su familia? Una chispa de esperanza absurda. La sonrisa de Ricardo se hizo más ancha. Lucía no tiene familia. La familia la convirtió en un producto y yo solo fui el primer comprador. La revelación cayó sobre Carmen como una lápida. Number. No podía ser. Su mente se negaba a procesarlo. La niña migrante, vendida a su propio tío. El sabor metálico inundó su boca de nuevo. El mundo empezó a dar vueltas. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. La pared estaba húmeda, pegajosa. Sintió náuseas. El olor dulce y podrido se intensificó. Ricardo la observaba con una curiosidad clínica, como un científico mirando la reacción de una sustancia química. ¿Ve? Dijo suavemente. No está preparada para esta realidad. Es mejor que vuelva a su mundo de papel. Pero Carmen no podía moverse. Estaba paralizada por el horror. La imagen de la niña del dibujo, con flores en el pelo, convertida en mercancía. Usted es un monstruo, logró decir. Ricardo se encogió de hombros de nuevo. Yo no creé este mundo, respondió. Yo solo aprendí a jugar con sus reglas. Se dio la vuelta y caminó hacia el fondo de la habitación. Váyase, dijo sin mirarla. Aquí no hay nada para usted. Pero Carmen no se fue. Una nueva fuerza, nacida de la furia y la desesperación, la mantuvo en pie. No me iré sin saber qué le pasó, dijo, su voz temblando pero firme. Ricardo se detuvo. Se quedó de espaldas a ella por un largo momento. Cuando se giró, su rostro había cambiado. La máscara de indiferencia se había agrietado. Debajo había un abismo de dolor. ¿Quieres saber?, preguntó con la voz ronca. ¿De verdad quieres saber? Carmen asintió. Bien, dijo él. Entonces ven. La guió a través de un pasillo estrecho y oscuro. Al final del pasillo había otra puerta. Esta tenía un candado en el exterior, un candado grande y oxidado. Ricardo sacó una llave de su bolsillo y lo abrió.
El chirrido del metal fue como un grito. Empujó la puerta. «Mira», dijo. «Mira lo que queda de Lucía». Carmen se asomó. Era un cuarto pequeño, sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, soles sonrientes, flores, animales, hechos con crayones de colores brillantes. En el centro de la habitación había una pequeña cama. La sábana estaba perfectamente estirada. Sobre la almohada había un vestido. Pequeño, rosa, doblado con una pulcritud obsesiva. Y en el suelo, junto a la cama, un par de zapatos gastados, la habitación de una niña. Pero era una celda, una jaula decorada. El aire era pesado, inmóvil. Olía a miedo. «¿Dónde está?» «¿Carmen?», preguntó con un nudo en la garganta. «Se la llevaron ayer», dijo Ricardo, su voz plana, sin emociones. «¿Quién es?» «El siguiente eslabón de la cadena. Pagué una deuda con ella. Ahora ellos la usarán para pagar las suyas». Carmen sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. La niña no solo había sido vendida. Había entrado en un ciclo. Una red de tráfico, pasando de mano en mano como un objeto sin valor. «Su padre», comenzó Carmen. «Su padre la entregó para salvar su propio pellejo», la interrumpió Ricardo. «Debía dinero a la gente equivocada». Así de simple, así de brutal. Una vida intercambiada por otra. «Él me la trajo a mí. Dijo que yo, como familia, la cuidaría mejor que unos extraños». Ricardo soltó una risa seca, sin alegría. «Me la vendió por menos de lo que cuesta este teléfono». Sacó un celular viejo y roto de su bolsillo y lo arrojó sobre la cama. «Yo era solo el intermediario, el primer almacén». Carmen miró alrededor de la habitación. Los dibujos en la pared. Cada uno era un grito silencioso. Un intento desesperado de crear belleza en medio del infierno. Vio uno en particular. Una niña con el pelo largo y 2 flores. Igual al del dibujo que le dio el niño. Lucía se había estado despidiendo. Había estado pidiendo ayuda de la única manera que sabía. Y nadie la había escuchado. Carmen se derrumbó. Cayó de rodillas en el umbral de la puerta. El llanto la sacudió desde adentro. Sollozos secos, dolorosos, que no traían ningún alivio. Lloró por Lucía. Lloró por el niño del albergue. Lloró por la madre hondureña. Y lloró por sí misma, por su ceguera, por su complicidad silenciosa. Ricardo la miró llorar sin decir nada. Esperó a que los sollozos se calmaran. «Llorar no sirve de nada», dijo finalmente. «Aquí las lágrimas solo levantan más polvo». Cerró la puerta de la habitación de Lucía. Volvió a poner el candado. El chasquido final del metal fue como el sonido de una tumba al cerrarse. «Ahora vete», dijo. «Ya viste lo que querías ver. Esta no es tu lucha». Pero se equivocaba. En ese momento, en el suelo sucio de esa casa de horrores, se convirtió en la lucha de Carmen. Se levantó. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. El dolor no había desaparecido. Se había transformado en una rabia fría y dura como el acero. Miró a Ricardo a los ojos. «¿A quién se la entregó?», preguntó. Su voz ya no temblaba. Ricardo la estudió. Una extraña expresión cruzó su rostro. Quizás era respeto, quizás era sorpresa. «No quieres saberlo», dijo. «Dígamelo». Él dudó por un momento. Luego, pareció tomar una decisión. «No te daré nombres. Sería mi sentencia de muerte. ¿Y la tuya?». «¿Entonces qué?», replicó Carmen. «¿Me voy a casa y lleno un formulario?». La ironía en su propia voz la quemó. Imaginó la escena. Llegar a la oficina. Su jefe, el señor Ramírez, con su eterno bostezo. «Ramírez, una niña de 8 años fue vendida por su padre a su tío.
quien a su vez la usó para pagar una deuda con traficantes. La mirada perdida de Ramírez. El sonido del teclado de su computadora. Mendoza, eso suena complicado. ¿Tiene pruebas? ¿Testigos? ¿Un reporte firmado por la víctima? La burocracia como un arma para matar la verdad. Necesitamos seguir el protocolo, Mendoza. Llene el formato 14H, el de posible tráfico con complicaciones familiares. Y adjúntelo al 12C de persona desaparecida. El comité lo revisará el próximo trimestre. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. El pensamiento la llenó de una náusea aún más profunda que el miedo. No, dijo Carmen, más para sí misma que para Ricardo. No más formularios. Ricardo pareció leer su mente. Ellos son más grandes que tú, que yo. Son un monstruo con 1000 cabezas. Cortas una y crecen 2 más. Entonces empezaré por una, dijo Carmen. Se acercó a él. Usted sabe dónde buscar. No nombres, un lugar, una señal, algo. Ricardo la miró fijamente. El silencio en la casa era total. Carmen podía escuchar los latidos de su propio corazón. Finalmente, Ricardo habló. Su voz fue apenas un murmullo. Hay un bar, en la zona norte. Se llama El Último Trago. ¿Un bar? No es solo un bar. Es una oficina, un punto de encuentro. Busca a un hombre al que llaman el coleccionista. Es el que mueve la mercancía nueva. El coleccionista. El nombre le provocó un escalofrío. ¿Cómo lo reconoceré? Él te reconocerá a ti, dijo Ricardo. Una trabajadora social fuera de su territorio es como un faro en la noche. Ten cuidado. Él no es como yo. Él disfruta su trabajo. Le dio una última mirada. Te he dado más de lo que debería. Ahora, por tu propio bien, desaparece. Carmen no dijo gracias. No había nada que agradecer. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo oscuro. Cada paso era pesado. Abrió la puerta principal y la luz del sol casi la cegó. El mundo exterior parecía irreal, falso. La gente pasaba por la calle. Los autos. La vida seguía. Como si a pocos metros de distancia, el infierno no tuviera una dirección y una puerta roja. Subió a su auto. No lo encendió de inmediato. Se quedó mirando el volante, sus manos temblando de nuevo. El coleccionista, el último trago, había pasado de un rumor a un nombre, de un número a un lugar. Estaba descendiendo, nivel por nivel, a un mundo del que no sabía nada. Un mundo donde los niños eran productos y los monstruos tenían oficinas en bares. Arrancó el motor. El sonido la ancló a la realidad. Tenía una elección. Podía girar a la derecha, volver a su vida, a su apartamento, a su trabajo seguro. Fingir que ese día nunca ocurrió. O podía girar a la izquierda, hacia la zona norte, hacia el último trago, hacia el corazón de las tinieblas. Miró por el retrovisor la casa con la puerta roja. Era pequeña, insignificante, una de tantas. ¿Cuántas más habría? ¿Cuántas Lucías estaban atrapadas detrás de puertas cerradas? La pregunta no le dejó opción. Giró a la izquierda. La zona norte la recibió con los dientes apretados. Un gruñido de neón y música de banda que se derramaba por las aceras. Hombres en las esquinas. Miradas que te desnudaban y te ponían un precio en segundos. Mujeres en los umbrales. Sonrisas vacías pintadas de rojo. Aquí, todo estaba a la venta. Los cuerpos, las almas, la esperanza. Carmen condujo despacio. Su viejo auto una anomalía entre los vehículos de lujo y los taxis destartalados. Se sentía como una herida abierta en un cuerpo enfermo. Cada semáforo en rojo era una tortura.
una cara que se asomaba a su ventana, una mano que golpeaba el cristal. ¿Buscas fiesta, güerita? Ella negaba con la cabeza, la mirada fija al frente. El corazón, un pájaro enjaulado contra sus costillas. ¿Qué estaba haciendo? Era una trabajadora social. Su arma era un bolígrafo. En campo de batalla, una pila de expedientes. Esto era la guerra, y ella no tenía armadura. El último trago no era fácil de encontrar. No tenía un letrero brillante. Era una puerta negra, sin nombre, encajada entre una farmacia de 24 horas y una casa de empeño. Un lugar hecho para no ser visto. Carmen aparcó a 2 calles de distancia. Apagó el motor. El silencio de su auto era un refugio. Afuera, la bestia rugía. Se miró en el retrovisor. Tenía el rostro pálido, los ojos demasiado grandes. Parecía una presa. Por un momento, pensó en Ricardo. Él te reconocerá a ti. ¿Cómo se suponía que debía actuar? ¿Segura? ¿Desafiante? Cualquier papel que intentara interpretar sería una farsa. Solo había una opción: ser ella misma. Una mujer buscando a una niña. Quizás la estupidez de su sinceridad era su única defensa. Respiró hondo. El aire olía a fritanga y a desagüe. Abrió la puerta. El ruido de la calle la envolvió de nuevo. Caminó hacia la puerta negra. Cada paso era una negociación con el pánico que le pedía a gritos que corriera. Llegó a la puerta. No había manija, solo un pequeño visor y un botón. Presionó el botón. No sonó ningún timbre. Esperó. 1 segundo. 10. 1 minuto. Nada. Volvió a presionar. Esta vez, el visor se oscureció. Alguien estaba mirando. Carmen contuvo la respiración. Se sintió examinada, calibrada. Un chasquido metálico. La puerta se abrió una rendija. Un hombre corpulento, con el rostro marcado por cicatrices, la miró de arriba abajo. No dijo nada, solo esperó. «Vengo a tomar algo», dijo Carmen, su voz apenas un susurro. El hombre soltó una especie de gruñido. Abrió la puerta y se hizo a un lado. Carmen entró. El cambio fue instantáneo. Afuera, el caos. Adentro, un silencio casi religioso. El lugar era oscuro. La única luz provenía de detrás de la barra. No había música. Solo el murmullo bajo de conversaciones y el tintineo de los vasos. El aire era denso. Olía a tequila caro, a tabaco de puro y a sudor frío. Había pocos clientes. Hombres de traje sentados en reservados de cuero oscuro. Nadie le prestó atención. O eso parecía. Pero Carmen sintió las miradas, como insectos caminando por su piel. Se acercó a la barra. El camarero, un hombre viejo con las manos llenas de venas, la miró sin expresión. «¿Qué va a hacer?», preguntó. «Un agua mineral», dijo Carmen. El camarero levantó una ceja. Le sirvió el vaso sin decir una palabra. Carmen se sentó en un taburete. Sus manos temblaban tanto que tuvo que sujetar el vaso con las 2. El frío del cristal le calmó un poco. Bebió un sorbo. Observó el lugar a través del espejo que cubría la pared de la barra. Todo parecía normal. Demasiado normal. Era una normalidad calculada, fingida. Esto no era un bar, era una sala de espera, un consultorio, el despacho de alguien. Pasaron 10 minutos, 20. Carmen empezó a pensar que Ricardo se había equivocado. O le había mentido. Que estaba sentada en un bar cualquiera, haciendo el ridículo. Estaba a punto de dejar el dinero sobre la barra e irse. Cuando una voz habló a su lado. «No es común ver a un pájaro como usted en un nido como este». La voz era suave, culta, casi amable. Carmen se giró lentamente. El hombre que estaba sentado a su lado no parecía peligroso. Era mayor, de unos 60 años. Vestía un traje impecable,
de lino blanco. Tenía el pelo plateado, perfectamente peinado hacia atrás. En sus manos, delgadas y cuidadas, sostenía un vaso de coñac. Pero fueron sus ojos los que congelaron a Carmen. Eran de un azul pálido, casi transparente, y miraban con una intensidad depredadora, como los ojos de un ave de rapiña. «Disculpe», dijo Carmen. El hombre sonrió, una sonrisa afable de abuelo. «Digo que usted no pertenece a este lugar, señorita». Hizo una pausa, invitándola a completar la frase. «Mendoza», dijo ella. «Carmen Mendoza». «Señorita Mendoza», repitió él saboreando el nombre. «Un placer. Hay quienes me llaman el coleccionista». El aire se escapó de los pulmones de Carmen. Era él. Se veía tan normal, tan elegante. No era el monstruo que había imaginado. Era algo peor. Un monstruo que sabía cómo esconderse a plena vista. ¿Coleccionista de qué?, preguntó Carmen, intentando mantener la compostura. Él tomó un sorbo de su coñac. «De cosas raras», dijo. «Cosas que otros pierden o desechan. Cosas frágiles. A veces, cosas que tienen una historia triste». La miró fijamente. Sus ojos azules parecían perforarla. «Y usted, señorita Mendoza, parece una mujer que conoce muchas historias tristes». Carmen no respondió. El miedo era una bola de hielo en su estómago. «Trabajo para el gobierno», dijo finalmente. «Lo sé», respondió el coleccionista. «Departamento de Servicios Sociales. 15 años de servicio. Un expediente impecable». Un poco idealista al principio, pero el sistema se encargó de curarla. Hasta ahora. Carmen se quedó helada. Sabía quién era. Sabía de su trabajo. Ricardo tenía razón. Su red era extensa. «¿Cómo sabe todo eso?», susurró. El coleccionista se encogió de hombros con elegancia. «La información es mi verdadera colección. Es más valiosa que el arte o las joyas». Dejó el vaso en la barra. «Sé, por ejemplo, que hoy visitó una casita con una puerta roja en la colonia El Florido». El corazón de Carmen se detuvo. «Y sé que está buscando un objeto muy particular que pasó por esa casa recientemente». Hablaba de Lucía como si fuera un jarrón, un cuadro. «No es un objeto», dijo Carmen, su voz temblando de rabia. «Es una niña. Se llama Lucía». El coleccionista suspiró, como si estuviera decepcionado. Los nombres complican las cosas, les dan un peso innecesario, un valor sentimental. Y el sentimentalismo, señorita Mendoza, es malo para los negocios. Esto no es un negocio, es una abominación. Él sonrió de nuevo. Perspectiva, querida. Todo es perspectiva. Para un león, cazar una gacela no es una abominación. Es el almuerzo. Se inclinó hacia ella. Su perfume era caro y olía a sándalo. Usted vive en un mundo de blanco y negro, de bueno y malo. Pero la realidad, la verdadera realidad, México, es una jungla. Y en la jungla, o eres el cazador, o eres la presa. ¿Y usted qué es?, lo desafió Carmen. «Yo soy el que pone las reglas del coto de caza», respondió él, sin rastro de arrogancia, como si estuviera declarando un hecho obvio. En ese momento, el teléfono de Carmen vibró en su bolso. Lo ignoró. «Le sugiero que conteste», dijo el coleccionista. «Debe ser importante». Con manos temblorosas, Carmen sacó el teléfono. Era un mensaje de texto, de su jefe, el señor Ramírez. Lo abrió. «Mendoza, deje inmediatamente cualquier investigación no autorizada que esté llevando a cabo. Es una orden directa. Vuelva a la oficina mañana a primera hora. Tenemos que hablar de su futuro en el departamento». Carmen levantó la vista del teléfono, sin aliento. El coleccionista la miraba, sus ojos azules brillando con diversión. Había hecho una llamada.
Había movido un hilo, y a kilómetros de distancia, su marioneta, el señor Ramírez, había obedecido. El sistema no solo estaba roto, estaba comprado. Era propiedad de hombres como él. Como le decía, continuó el coleccionista, como si nada. La información es poder, y yo tengo mucho poder. ¿Dónde está la niña? Carmen, preguntó, su voz vacía, derrotada. Él negó con la cabeza lentamente. Esa pregunta ya no es relevante. El objeto ya cambió de manos. Ya está en otro catálogo, en otro país, probablemente. Es irrecuperable. Eso es mentira. Es la verdad que a usted le conviene aceptar, dijo él. Mire, señorita Mendoza, me cae bien, tiene agallas. Por eso le ofrezco un consejo gratuito. Se inclinó aún más cerca. Su voz, un susurro venenoso. Olvídelo. Vuelva a su escritorio. Siga llenando sus formularios. Finja que este día nunca pasó. Hay colecciones que es mejor no ver. Hay puertas que, una vez abiertas, no se pueden cerrar. Se levantó. Se ajustó el saco de lino. Ha sido un placer, dijo. Pero tengo otros asuntos que atender. El camarero sabe que su bebida está pagada. Se dio la vuelta para irse. ¿Y si no lo olvido? Carmen gritó. Él se detuvo, pero no se giró. Solo ladeó la cabeza ligeramente. Entonces usted, señorita Mendoza, corre el riesgo de convertirse en el próximo objeto raro de mi colección. Y sin más, caminó hacia uno de los reservados oscuros y desapareció detrás de una cortina de terciopelo. Carmen se quedó sola en la barra. El silencio del lugar parecía ahora una amenaza. El vaso de agua mineral frente a ella. Su teléfono con el mensaje de su jefe. Y la sensación helada de una soga invisible apretándose alrededor de su cuello. Había venido buscando respuestas. Y había encontrado algo mucho peor. Certeza. La certeza de su propia impotencia. La certeza de que Lucía estaba perdida en un laberinto tan vasto y oscuro que ella no podía ni empezar a comprenderlo. La certeza de que el monstruo no era un solo hombre, era el sistema entero, y la estaba mirando directamente a ella. Carmen salió del último trago como si escapara de un edificio en llamas. El aire de la noche, antes hostil, ahora se sentía extrañamente liberador. Caminó hacia su auto con pasos rápidos, sin mirar atrás. No se sentía observada. Sabía que lo estaba. La advertencia del coleccionista no era una amenaza teatral. Era una declaración de hechos. Una vez dentro de su auto, cerró los seguros. El clic de los cerrojos fue un sonido patéticamente débil. Se quedó sentada, con las manos en el volante, temblando incontrolablemente. Su mente era un torbellino. Ricardo, Lucía, la casa con la puerta roja, el coleccionista, el mensaje de su jefe, las piezas de un rompecabezas que formaban una imagen aterradora. No era un crimen aislado. Era una industria. Una línea de producción bien engrasada que tomaba seres humanos y los convertía en productos. Y ella, con su ingenuidad, había golpeado la puerta de la fábrica. El instinto le decía que obedeciera, que volviera a casa, borrara el mensaje, se presentara en la oficina a la mañana siguiente con una disculpa ensayada, que salvara lo que quedaba de su carrera, de su vida. Pero la imagen de los dibujos en la pared de esa celda no la dejaba. La niña de las flores en el pelo. Olvidarla sería como enterrarla por segunda vez. Arrancó el motor. Condujo sin rumbo por las calles de Tijuana. La ciudad, con sus luces y sus sombras, parecía una maqueta de su propia confusión. Partes brillantes y promesas rotas, partes oscuras y verdades inconfesables. Terminó frente a su edificio. Apagó el auto, pero no salió.
Miró su modesto apartamento en el tercer piso, su refugio, su pequeño rincón de orden en un mundo caótico. Ahora se sentía como una trampa. Si entraba, si se rendía al calor de su cama, la lucha habría terminado. El coleccionista habría ganado. No podía. Pero, ¿qué podía hacer? Era una mujer contra una organización invisible y todopoderosa. Cualquier movimiento que hiciera sería detectado. Ir a la policía era inútil. ¿Quién le creería? ¿Y cuántos de ellos estarían en la nómina del coleccionista? Ir a la prensa era un riesgo mortal. La convertiría en un objetivo visible. Se sentía completamente atrapada, sin opciones, sin aliados. Entonces recordó a la mujer hondureña, la que le había dado la primera pista, la que había depositado su fe no en el sistema, sino en ella. Ella era una aliada. Y había otros, los olvidados, los invisibles, los que vivían en los márgenes, las víctimas. Ellos eran su única esperanza, su único ejército. Tomó una decisión. No volvería a su apartamento, no iría a la oficina, desaparecería, se convertiría en un fantasma, igual que la gente a la que se suponía que debía ayudar. Condujo hasta un cajero automático. Sacó todo el dinero que pudo de su cuenta. No era mucho, lo suficiente para unas semanas, quizás un mes. Luego, condujo hacia el mar. Se detuvo en un mirador desierto con vistas a la costa. Apagó las luces del auto. Sacó su teléfono. Era un rastreador, un localizador, un cable que la ataba a su antigua vida, a la red del coleccionista. Lo miró por un momento. Toda su vida estaba ahí. Fotos, contactos, recuerdos. Con un movimiento rápido, lo arrojó por el acantilado. Vio cómo caía un pequeño punto luminoso desapareciendo en la oscuridad. Escuchó el débil sonido de su impacto contra las rocas. Ahora estaba verdaderamente sola y libre. El miedo no se había ido, pero ahora estaba acompañado de una extraña sensación de claridad. Ya no era Carmen Mendoza, trabajadora social. Era solo Carmen, una mujer con una misión: encontrar a Lucía o morir en el intento. No, eso no era correcto. No se trataba solo de Lucía. Lucía era el rostro de miles. Se trataba de quemar la fábrica, aunque ella se quemara con ella. Los días siguientes fueron un borrón. Carmen vendió su auto por una fracción de su valor a un hombre en un estacionamiento. Con el dinero, compró ropa de segunda mano, ropa que no llamara la atención, pantalones de mezclilla gastados, camisetas sin logo, una gorra de béisbol. Se cortó el pelo. Cortó. Práctico. Se convirtió en una sombra. Volvió a los albergues, pero esta vez no como una funcionaria, sino como una más de ellos. Comía lo que ellos comían, dormía donde ellos dormían, escuchaba. Al principio, la gente desconfiaba. Veían los restos de su vida anterior en su forma de hablar, en sus gestos. Pero Carmen aprendió rápido. Aprendió a callar, a observar. Aprendió el lenguaje no verbal del miedo y la supervivencia. Día tras día, buscaba a la mujer hondureña. Nadie sabía de ella. Parecía haberse desvanecido. Carmen empezó a perder la esperanza. Quizás su única aliada se había ido, había cruzado o había sido silenciada. Una noche, estaba sentada en un rincón oscuro de un comedor comunitario, comiendo una sopa aguada que sabía a tristeza, cuando un hombre viejo se sentó frente a ella. Tenía la piel curtida por el sol, las manos de un trabajador. No dijo nada, solo empezó a comer su propia sopa. Después de unos minutos de silencio habló. Su voz era baja, apenas un susurro. Dicen que buscas almas perdidas, dijo el hombre sin mirarla. Carmen se tensó.
No sé de qué habla, respondió. Sí, lo sabes, dijo el hombre. Buscas a la niña que fue vendida, la que se llevaron de aquí. Carmen lo miró. Sus ojos eran amables, cansados. ¿Quién es usted? Nadie, solo un viejo que ha visto demasiado. ¿Por qué me habla? Porque vi a la mujer hondureña, vi cómo te miraba, vi la esperanza en sus ojos, y luego supe que desapareciste, que dejaste tu vida para buscar a la niña. El hombre dejó la cuchara en el plato. En este lugar, la gente no hace eso. La gente mira hacia otro lado para sobrevivir. Tú no lo hiciste. Carmen sintió un nudo en la garganta. No pude, susurró. Lo sé, dijo el viejo. Esa es tu fuerza y tu debilidad. ¿Sabe algo? El hombre miró a su alrededor. El comedor estaba lleno de gente, pero ellos dos estaban solos en su propia burbuja de secreto. Hay lugares peores que los albergues, dijo el hombre. Lugares donde la gente va cuando ya no tiene a dónde ir. Lugares que no están en los mapas del gobierno. Campamentos improvisados, en los cañones, en las afueras de la ciudad. Allí las reglas no existen. Allá van los que se esconden, los que huyen y los que cazan. Si quieres encontrar la siguiente pista, búscala allí. Busca a los niños que nadie reclama. Los niños fantasma. ¿Por qué me ayuda?, preguntó Carmen. El hombre la miró a los ojos por primera vez. Hace muchos años yo perdí a una hija en el cruce, dijo. Nadie la buscó. Se convirtió en un número, en un expediente. Aún me despierto por las noches escuchando su nombre. Se levantó. Quizás tú puedas darle voz a alguien que ya no la tiene, para que otro padre no viva con ese silencio. Se fue antes de que Carmen pudiera decir nada. Al día siguiente Carmen caminó hacia los cañones. Era un viaje a pie, largo, peligroso. El paisaje se volvía más y más salvaje. La ciudad desapareció. Solo quedaban colinas secas, basura y los esqueletos de proyectos de construcción abandonados. Encontró el primer campamento al anochecer. Era un puñado de chozas hechas de cartón, plástico y restos de madera. Una fogata en el centro. Gente sentada alrededor. Rostros silenciosos, iluminados por las llamas. La recibieron con sospecha. Una mujer sola era una presa fácil, o una trampa. Pero Carmen ya no parecía una trabajadora social. Parecía una de ellos, cansada, sucia, derrotada. Le ofrecieron un lugar cerca del fuego, un poco de comida. No hizo preguntas, solo observó. Escuchó fragmentos de conversaciones, historias de cruces fallidos, de familiares perdidos, de deudas con coyotes. Y escuchó hablar de los niños sombra, niños que aparecían en los campamentos, solos, silenciosos. Nadie sabía de dónde venían. A veces se quedaban unos días y luego desaparecían de nuevo. A menudo, después de la visita de un auto elegante que no pertenecía a ese lugar, Carmen sintió un escalofrío. Estaba en el territorio de caza del coleccionista. Estos campamentos eran sus granjas. Aquí cultivaba su colección. Durante una semana, Carmen se movió de un campamento a otro, siguiendo los rumores. Cada día era más difícil. El hambre, el frío de las noches, el miedo constante. Varias veces estuvo a punto de rendirse. Pero la imagen de Lucía la mantenía en movimiento. En el tercer campamento, encontró algo. Un pequeño grupo de niños jugando en un arroyo seco. Jugaban con piedras y palos, pero uno de ellos estaba apartado. Una niña. Estaba dibujando en la tierra con una rama. Carmen se acercó lentamente, para no asustarla. La niña no levantó la vista. Carmen vio lo que estaba dibujando. Una casa,
Y junto a la casa, una figura, una niña con el pelo largo y 2 flores. El corazón de Carmen dio un vuelco. «Hola», dijo suavemente. «¿Cómo te llamas?» La niña no respondió. Siguió dibujando. Carmen se arrodilló a su lado. «Es un dibujo muy bonito», dijo. «¿Es tu amiga?» La niña finalmente levantó la vista. Tenía los ojos grandes, oscuros y llenos de un miedo antiguo. Asintió. «¿Cómo se llama tu amiga?», preguntó Carmen. La niña abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo un susurro de aire. Era muda, o había elegido no hablar. «¿Sabes dónde está ella?», insistió Carmen. La niña miró hacia un punto más allá del campamento, hacia una colina solitaria. En la cima de la colina había una estructura, apenas visible a la distancia. Parecía una vieja hacienda abandonada. La niña señaló hacia allí con su rama. Luego miró a Carmen, y por primera vez hubo una emoción en sus ojos, una súplica desesperada. Carmen entendió. Lucía no estaba perdida. Estaba allí, en esa hacienda. El siguiente nivel del infierno, la finca privada del coleccionista. Esperar la noche fue la tortura más larga de la vida de Carmen. Cada minuto se estiraba como una eternidad. Observaba la hacienda en la colina, una silueta oscura contra el cielo morado del atardecer. Parecía un monstruo dormido. Sabía que ir allí era un suicidio. No tenía un plan, no tenía armas, no tenía a nadie. Solo la dirección que le había dado el dedo tembloroso de una niña silenciosa. Cuando la oscuridad fue total, empezó a caminar. La subida fue agotadora. El terreno era escarpado. Las piedras sueltas rodaban bajo sus pies. Cada ruido le parecía un disparo. El viento aullaba entre los matorrales secos, susurrando su nombre. Llegó a la barda que rodeaba la propiedad. Era alta, de adobe viejo. Encontró una sección derrumbada, un hueco en la armadura del monstruo. Se deslizó por la abertura. Ahora estaba dentro. El aire cambió. Era pesado, quieto. El jardín estaba descuidado. Estatuas rotas cubiertas de hiedra parecían fantasmas en la oscuridad. Una fuente seca, llena de hojas muertas. Era un lugar que había sido hermoso una vez. Ahora, solo era el eco de una belleza muerta. La hacienda era enorme. Un laberinto de ventanas oscuras. ¿Por dónde empezar? Caminó sigilosamente a lo largo de la pared, buscando una entrada. Una ventana abierta. Una puerta sin seguro. Todo estaba cerrado. Sellado. Como una tumba. Estuvo a punto de rendirse, de admitir la locura de su empresa, cuando escuchó algo, una melodía, débil, lejana. Provenía de un ala lateral del edificio. Una melodía de piano. Simple, infantil. Como de una caja de música. Siguió el sonido. La llevó a una pequeña puerta de servicio, escondida detrás de unos arbustos crecidos. Probó la manija. Giró. Estaba abierta. Carmen sintió una ola de frío recorrer su espalda. Era demasiado fácil. Era una trampa. Lo sabía. Pero la melodía del piano la llamaba. Entró. Estaba en una cocina. Grande, de estilo antiguo. El sonido del piano era más claro ahora. Venía de arriba. Subió una escalera de servicio estrecha y empinada. Cada escalón crujía bajo su peso. Llegó a un pasillo largo. Alfombras gastadas ahogaban el sonido de sus pasos. Retratos antiguos la miraban desde las paredes. Ojos oscuros y juzgadores. El piano sonaba justo al final del pasillo. Provenía de una puerta entreabierta. Una luz cálida se derramaba por la rendija. Carmen se acercó. Contuvo la respiración y miró por la abertura. La habitación era una biblioteca. Paredes cubiertas de libros del suelo al techo.
Un fuego crepitaba en una enorme chimenea, y en el centro de la habitación estaba el coleccionista, sentado de espaldas a ella, tocando un gran piano de cola. No estaba solo. A su lado, en el banco del piano, había una niña, pequeña, con el pelo largo y oscuro. Llevaba un vestido blanco, inmaculado. Lucía no estaba llorando. No parecía asustada. Estaba quieta, como una muñeca. Sus manos estaban sobre las teclas del piano, pero no las movía. El coleccionista tocaba para ella. La escena era grotescamente doméstica, pacífica, y por eso mismo era la imagen más aterradora que Carmen había visto. El coleccionista terminó la melodía. El silencio que siguió fue absoluto. «Es hermosa, ¿no crees?», dijo él sin volverse. La pieza se llama Para Elisa, aunque creo que la rebautizaré Para Lucía. Carmen se quedó paralizada. Sabía que ella estaba allí. «Adelante, señorita Mendoza», dijo él, con su voz suave y culta. «No sea tímida. La estaba esperando». Carmen empujó la puerta y entró. El coleccionista se giró en el banco del piano. Su sonrisa era la misma. Amable, letal. Lucía no se movió. Su mirada estaba perdida en el vacío. «¿Ve?», dijo el coleccionista. «Le dije que era irrecuperable, pero no de la forma que usted pensaba». «¿Qué le ha hecho?», susurró Carmen. «¿Yo? Yo no le he hecho nada. Al contrario, la he salvado». Se levantó y se acercó a una vitrina de cristal. Dentro había docenas de mariposas exóticas clavadas con alfileres sobre un fondo de terciopelo. «Mire estas criaturas», dijo. «Hermosas, perfectas, eternas. En la selva habrían vivido unos pocos días. Habrían sido devoradas por un pájaro, sus alas desgarradas por el viento y la lluvia. Yo les di la inmortalidad. Preservé su belleza para siempre». Se volvió hacia Lucía. «Ella es mi mariposa más rara, la más hermosa. Su mundo, el mundo del que usted y yo venimos, la habría destruido. La pobreza, el abuso, el olvido. Su alma ya estaba siendo desgarrada. Yo la salvé de todo eso». Se acercó a la niña y le acarició el pelo. Lucía no reaccionó. «Le di un refugio, un santuario. Aquí nada puede hacerle daño. Nunca más tendrá miedo. Nunca más tendrá hambre. Nunca más estará sola». «La ha drogado», dijo Carmen, con la voz llena de asco. «La ha convertido en un zombi». El coleccionista suspiró. «Usted insiste en usar un lenguaje tan vulgar. Yo no la drogo. Simplemente calmo su espíritu. Le he quitado el dolor. Le he quitado los recuerdos. Le ha quitado la vida. Le he dado algo mejor. Paz. Una belleza tranquila y perfecta, como mis mariposas». Carmen miró a Lucía. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían nada. Era una cáscara vacía, un objeto hermoso en una colección de horrores. La rabia que había sentido Carmen, la furia que la había mantenido en movimiento, todo desapareció. Fue reemplazado por una tristeza tan profunda, tan vasta, que amenazaba con ahogarla. Había fracasado. Llegó demasiado tarde. El monstruo ya había devorado el alma de la niña. «¿Y ahora qué?», dijo Carmen, su voz apenas un susurro. «¿Me va a añadir a su colección?». El coleccionista rió suavemente. «Usted no, señorita Mendoza. Usted es demasiado ruidosa, demasiado viva. Rompería la armonía de mi colección. No, para usted tengo otros planes». Caminó hacia su escritorio. Abrió un cajón y sacó una carpeta. La arrojó sobre la mesa. «Su antiguo jefe, el señor Ramírez, ha sido ascendido. Cosas de la vida. Su puesto está vacante. Se lo ofrezco a usted, con un aumento considerable, por supuesto». Carmen lo miró, incrédula. «¿Qué?».
Ha demostrado tener iniciativa, coraje, pasión, cualidades que valoro, pero las ha estado usando de la manera incorrecta, en contra del sistema. Yo le ofrezco la oportunidad de usar esas cualidades dentro del sistema. Para mí. Usted puede hacer mucho bien, Carmen, ayudar a mucha gente. Solo tiene que entender cómo funciona el mundo realmente. ¿Quiénes son los que toman las decisiones? La oferta era obscena. Era la tentación definitiva. La invitación a unirse al mal que había jurado destruir. Usted está loco, dijo Carmen. No, soy un pragmático, respondió él. Le estoy ofreciendo una elección. Volver a su vida, una vida mejor, con poder e influencia. O puede tener un final trágico e inútil aquí, esta noche. Piénselo. Podría poner reglas. Ayudar a los niños que de verdad tienen una oportunidad. Podría ser la directora que siempre quiso ser. Todo lo que tiene que hacer es olvidar a esta. Hizo un gesto hacia Lucía. Archivarla, en su mente, para siempre. Era la prueba final, la última barrera. Carmen miró a Lucía, la muñeca vacía en el banco del piano. Luego miró al coleccionista, el hombre que jugaba a ser Dios, y tomó una decisión. No, dijo. Una sola palabra. Tranquila, firme, absoluta. El coleccionista dejó de sonreír. Su rostro se convirtió en una máscara de frío desprecio. Una verdadera lástima, dijo. Tenía tanto potencial. Chasqueó los dedos. Dos hombres enormes salieron de las sombras. Los había visto en el bar. Guardias. Se movieron hacia ella. Carmen no se resistió. No había a dónde correr. Sabía que su historia terminaba aquí, en esta biblioteca llena de libros que nadie leía, junto a una niña que ya no existía. Pero mientras los hombres la sujetaban, la arrastraban fuera de la habitación, ella no sintió miedo. Sintió una extraña paz. Sabía que había perdido, pero no se había rendido. No había vendido su alma. Su última visión, antes de que la puerta se cerrara, fue la del coleccionista, volviendo a sentarse al piano, colocando de nuevo los dedos de la niña sobre las teclas, comenzando de nuevo la melodía. Una nana para un alma muerta. La historia de Carmen Mendoza no aparece en ningún periódico. Su expediente en servicios sociales fue sellado y archivado. Dice, renuncia voluntaria. En los albergues, algunos recuerdan a la mujer extraña que hacía demasiadas preguntas. Pero los recuerdos se desvanecen. En la colonia El Florido, la casa con la puerta roja sigue en pie. A veces, un nuevo tío se muda por un tiempo. Y en una hacienda en una colina solitaria, la colección de mariposas sigue creciendo. La justicia no llegó. El sistema no funcionó. El monstruo no fue castigado. Esta es la realidad. Una realidad que duele, que quema. Pero olvidar es el único crimen que no podemos permitirnos. Mientras una sola persona recuerde a Carmen, mientras una sola persona susurre el nombre de Lucía, su lucha no habrá sido en vano. Su eco seguirá resonando en el desierto. Un recordatorio, una advertencia, una promesa de que un día alguien volverá a abrir esa puerta. Y esta vez no lo hará solo. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.